Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Alguien lo quiere decir? Y le regalo esta manzana. Me encantaría que le hagan un lugarcito en su mente y en su corazón a estos dos versículos, por lo menos. Porque eso tiene que ver mucho con nuestra transformación y con la tarea que Cristo nos dejó. Entonces, por eso tienen una tarjetita para llevarla consigo donde quiera que vayan, ver el diagrama y recordarse que ese diagrama es un diagrama de alcance, pero también de transformación. Es un proceso de alcance y de transformación. ¿Les dieron la tarjeta? No. Oh, las que no recibieron la tarjeta, entonces al salir los sugieres tienen una para ustedes. Si ustedes siembran un manzano, ¿qué va a dar? Manzanas. Si siembran un naranjo, naranjas. Si siembran frijol, frijol. Y si es negro, pues más sabroso, ¿no? Si siembran aguacate de México, si siembran aguacate, va a dar, aparte del guacamole, antes de llegar al guacamole, aguacates. Sí. Eso va a dar cada uno de esos productos. Un manzano va a dar manzanas. Un aguacate va a dar aguacates. Y un discípulo discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Por eso quiero recordarles, impulsarles y animarles a que con este diagrama podamos recordar quiénes somos siendo, y la tarea que Cristo nos dejó, haciendo discípulos. Siendo. ¿Quién soy yo? Soy un discípulo de Jesucristo. Y la flecha apunta para abajo, porque cuando una persona se humilla y cae a los pies de Cristo, a los pies de la cruz donde Cristo murió, arrepentido de sus pecados, entonces es perdonado, transformado, y desde ese momento se convierte en un seguidor de Cristo. Es un discípulo de Jesús, pero nunca deja de ser discípulo. Nunca. Porque algunos pensamos que como ya tenemos tanta experiencia en el cristianismo, ya soy maestro, ya soy líder, ya soy pastor, pues eso de la maduración y del crecimiento es para los nuevos en la fe. Eso de venir al servicio de las 7, yo ya estoy en otro nivel. Ese es para los nuevos. Ay, se me salió esa. Entonces pensamos que cuando llegamos a un nivel dejamos de crecer o dejamos de ser discípulos. No. Por eso la palabra es siendo, es constante. Yo sigo siendo un discípulo, necesito transformación, necesito cambiar. Cada día necesitamos ser cambiados. Ahí en la cruz es donde nos convertimos en discípulos. Pero
ahí no termina todo. Cristo me dejó ahora una tarea, una encomienda: hacer discípulos. Y la flecha apunta para arriba porque invitamos a la gente a que vea a Jesús, a que vaya a la cruz, porque allí en la cruz fue donde el Señor compró mi perdón, mi salvación. Llevamos a la gente a la cruz de Cristo, donde podemos encontrar salvación y perdón. Estamos haciendo discípulos, llevándola, compartiéndole el Evangelio y llevándole a la cruz. Y cuando esa persona que es pecador, como lo hice yo, reconoce que solo en Cristo hay perdón, se arrepiente y pide perdón por sus pecados, entonces sigue el proceso, se convierte en un discípulo. Y sigue el proceso. Ahora, ¿cuál es mi tarea de ese nuevo discípulo? Hacer discípulos. Esa es la tarea de la iglesia, hermanos, y la iglesia son ustedes y soy yo. Por eso ese diagrama, recuérdelo, es un proceso de transformación y de alcance. Hacer discípulos es la tarea que Cristo nos encomendó. Déjenme contarles una historia que me sucedió cuando yo era pues adolescente, por ahí como estaba yo en la secundaria, en la Mary School, y no me acuerdo qué edad tenía, algunos 13 años, 14, ¿no? Nos habían dado un entrenamiento para evangelizar y se llamaba, tal vez algunos se recuerden, tal vez el hermano Campos se recuerde, el plan de los 2 caminos y los 2 paraderos finales. Y entonces, un dibujo muy, muy bonito, bien diseñadito. Entonces, un camino era el camino ancho que terminaba pues en el infierno. Y el otro camino era el camino angosto que terminaba en el cielo. Así que cuando terminamos el entrenamiento, pues ahora había que compartirlo, hacer discípulos. Y dije, bueno, ¿a quién se lo comparto? Y en la escuela yo tenía una amistad con un amigo. Ahora le voy a llamar Rodríguez, vamos a ponerle Rodríguez, porque no vaya a ser que me vaya a oír. Entonces éramos amigos y le dije, oye, me gustaría compartirte algo que aprendí. Noten esto y paren su oído para que luego me digan qué me faltó o dónde metí la pata. Y le dije a Rodríguez, quiero que vengas a la iglesia porque te quiero compartir algo que aprendí. Tienes que venir. Y lo convencí. Pero antes yo había dibujado en el pizarrón, un pizarrón grande, el dibujo, el plan de los 2 caminos. Y me aventé un dibujo bien bonito. Y entonces cuando tenía el dibujo listo, quedamos en un día con Rodríguez para vernos en la iglesia y compartirle lo que yo había aprendido. Y sí llegó. Nos subimos allá al cuarto, un salón de escuela dominical arriba en la planta alta, y entonces senté a Rodríguez enfrente del pizarrón y comencé a explicarle. Tu vida, cuando naces, comienzas a caminar por este camino y luego, pero si le sigues, mira al infierno y allá dibujé las llamas y todo. Pero si te entregas a Cristo, total, le expliqué el plan de los 2 caminos. Y al final le dije, Rodríguez, ¿por cuál camino vas? Dice, no, pues por el camino ancho.
¿quieres entregarte a Cristo y pedirle perdón por tus pecados? Dice, sí. Bueno, vamos a orar. Repite esta oración. Y Rodríguez repitió la oración de fe, hermanos, y ese día yo creo que el Señor lo alcanzó, porque cuando terminamos la oración, él estaba compungido, casi quería llorar, y en su rostro se reflejaba mucha alegría. Bueno, Dios te bendiga, Rodríguez, gracias a Dios, estoy muy contento. Y total, salimos de la escuela y no sé qué pasó con Rodríguez. Y yo no sé cuánto tiempo pasó. Y un día que me lo encuentro, me lo topé por ahí en la calle. ¡Hey, Rodríguez! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Y él también. ¡Hey, Morín! ¡Qué gusto verte! Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Has ido a alguna iglesia? Y dice, sí, Morín, estoy yendo, gracias a Dios. ¿Y cuál iglesia está yendo? Estoy yendo y estudiando la palabra de Dios. Estoy con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, con todo el respeto, es una doctrina antibíblica, errónea. Entonces, yo dije, ay. Y bueno, lo regañé tantito. Poquito, no mucho. Porque me di cuenta también que no precisamente la culpa era de él. ¿De quién había sido gran parte de la culpa? Sí, porque lo dejé a la buena de Dios. Se convirtió en un discípulo, pero algo que vamos a aprender ahora es que sí necesitamos caminar con ellos, ir con ellos, caminar los tres, usted, su discípulo y Jesús. Usted, su discípulo y Jesús. Porque usted no deja de seguir siendo un discípulo. Y usted está ayudando a alguien a ser discípulo de Jesús. Hay tres en ese caminar. Hermanos, el hacer discípulos es un resultado natural del discípulo. Así como si usted planta una manzana, un manzano, usted va a estar cosechando manzanas, porque ese manzano va a dar manzanas. Es lo mismo. Un discípulo de forma natural va a dar discípulos. Va a ser discípulos. ¿Y qué significa eso de natural? ¿Qué quiere decir eso de natural? Bueno, que un discípulo, una persona que está siendo discípulo de Jesús, que está caminando con Él, que está aprendiendo, que está madurando, no va a esperar a que precisamente le den un entrenamiento de discipulado. Un discípulo no va a esperar a que llegue el día de ir a evangelizar. No va a esperar eso. Él estará siendo discípulo de una forma natural, en cualquier lugar, a cualquier hora y con todas las personas, buscando aprovechar las oportunidades que Cristo le pone para encontrar al Hijo de paz. Esa persona que ya está cerquita, a un paso para tomar la decisión de venir a Cristo, para tomar la decisión de ser un discípulo. Hay personas que están a un paso, solo están esperando que usted y yo vayamos y le digamos, Rodríguez, Fernández, así, camina con Cristo. Y lo van a hacer, es el Hijo de paz.
Y seguramente hay alguien muy cerca de ustedes, hermanos, que es un hijo de paz. Está esperando que usted lo empuje un poquito a que venga a la cruz de Cristo y que se convierta en un discípulo de Jesús. Así que un discípulo no va a esperar ese día, hermanos. Llegó el día de evangelismo, el otro sábado a las 10 de la mañana, aquí les espero. ¿Saben quiénes van a venir? 2 o 3, porque nos da miedo eso. Tenemos que ir, aquí están los folletos y traigan su Biblia y tenemos que ir a tocar las puertas allí, y luego nos vamos a ir a aquel barrio y aquí cada quien va a llevar 100 folletos. Eso nos da miedo. Sí, porque la realidad es que el discípulo no debe precisamente esperar a que llegue ese día, no precisamente debe esperar a que le den un entrenamiento. Una persona que tiene una experiencia con Cristo Jesús y que experimenta el perdón y la salvación, esa experiencia es con la que puede evangelizar a sus amigos, vecinos y familiares. Y no va a esperar a que llegue el día de evangelismo, porque él lo va a estar orgánica, sencilla, en el trabajo, en donde quiera que esté. En donde quiera que esté. Y eso, hermanos, no se puede hacer sin la experiencia de tener un encuentro con Cristo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Miren, antes que el Señor Jesucristo se fuera al cielo, les dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero les dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder del Espíritu Santo. Hasta. Y ellos obedecieron. Se quedaron en Jerusalén hasta que llegara la promesa del Padre. Tenía que llegar el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios viviendo en el corazón de esos discípulos que habían sido tan cobardes, tan pecadores, así como ustedes y yo. Y no fue hasta que llegó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos y llenó las vidas de esos hombres, hasta que comenzaron a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y páralos, antes de ese evento, de que recibieran la presencia del Espíritu Santo, ahí tenemos un Pedro corriendo, un montón de discípulos cobardes que cuando apresaron a Jesús, miren, decía mi mamá, patas ¿para quién son? Todos lo abandonaron y Jesús se quedó. Y mis amigos, ¿dónde están los valientes de Nuevo León? Todos corriendo. Cuando la noche que atraparon a Jesucristo y lo dejaron solo. Pero después que llegó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿quién dijo miedo? Esos hombres fueron otras personas. Y páralos de evangelizar, nadie los paraba, hermanos. Y Pedro y Juan hicieron un milagro, sanaron a un paralítico, los metieron a la cárcel y no hallaban la policía qué hacer. Dije, ¿qué vamos a hacer? Pues suéltalos, hombres, suéltalos. Pero ¿sabes qué? Vamos a amenazarlos. Y los amenazaron. Los vamos a soltar, Pedro y Juan, pero escucha bien. No vuelvan a hablar en ese nombre. No lo vuelvan a hacer, ¿está claro? Y Pedro y Juan le dijeron,
¿Cómo? No, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Vamos a obedecer a Dios. ¿Quién dijo miedo? Son otros hombres, hermanos. Porque el hacer discípulos necesitamos el poder, la presencia de Dios en nosotros para que pueda haber una transformación real en nuestros amigos. Esa experiencia con Dios que necesitamos fortalecer. Eso, hermanos, lo experimentó Jeremías. Jeremías estaba hastiado de las burlas del pueblo. ¿Y saben qué dijo Jeremías? No vuelvo a mencionar la palabra de Dios. No vuelvo a hacerlo. Pero dice, pero había un fuego dentro de mí que no lo podía resistir. La misma presencia de Dios estaba dentro de él. No podía dejar de compartir la palabra. Tenía que hacerlo. Es la misma presencia de Dios la que nos va a dar la victoria, la fuerza y el poder para ser discípulos. La misma presencia de Dios. ¿Y cómo les ha ido en eso? Cuando estaba preparando esto, hermanos, me detuve y le dije a Dios, perdóname. Porque la realidad es que dije, ¿cuándo fue la última vez que tuve la experiencia de ayudar a alguien a que se entregara a Cristo? Y la verdad que no me acordé. Sí, ustedes y yo, de alguna manera, estamos haciendo algo para que otras personas se conviertan en discípulos. Sí, quizá algunos se han convertido por su testimonio. Tal vez no con ustedes, tal vez en otro lugar. Tal vez por el dinero que damos para las misiones, seguramente alguien está haciendo discípulos, gracias a Dios. Pero me espanté y le dije a Dios que perdonara esa gran falta. No me acordaba y no me acordé. ¿Cuándo fue la última vez que ayudé a alguien a que se convirtiera en un discípulo de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tuve esa experiencia? Tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque el mundo está como está, porque la iglesia estamos fallando un poquito o mucho en hacer discípulos. Ayudar a la gente a que tenga una experiencia con Dios, de arrepentimiento. Esa es nuestra tarea principal. Y por eso yo quiero animarle a que piense en esto y reflexione y que se ponga un reto en su corazón. Sería bueno que en este año Dios me ayude para buscar y encontrar al Hijo de Paz. Y allí donde está, o llevándolo a un grupo de amistad, o creando amistad con Él, ayudándole a que en algún momento se convierta en un discípulo de Jesús. Qué glorioso si cada uno de nosotros tomáramos ese reto con pasión y amor. Mire, tal vez aquí ya no importa. Es más, ya tengo en mente cómo solucionarlo de saturación. Y en un momento vamos a verlo. Ya tengo aquí cómo solucionar eso. Lo que necesitamos hacer es poner ese reto en mi corazón y encontrar a un hijo de paz en este 2020 y no dejarlo solo como yo lo hice con Rodríguez.
Dios te ayude. No, sino a caminar con Él y Jesús a nuestro lado, para que vaya creciendo y madurando, siendo un discípulo de Jesús. No abandonarlo, porque esa es nuestra tarea, hermanos. La iglesia está ocupada en un sinfín de cosas. Hacemos actividades, nosotros las hacemos. Tenemos entrenamientos, tenemos escuela dominical, tenemos eventos de esto, del otro, y está bien. El problema es que lleguemos al grado de que inclinemos la balanza solo para los eventos y olvidamos compartirles el Evangelio de Cristo. Ese es el peligro. Y otro peligro más feo, hermanos, es que hay personas que por la causa de los eventos se van de la iglesia o crean problemas. No, como no quisieron hacer esto que yo creo que ayuda y que funciona, pues adiós, hermano, ya no vengo, voy a irme allá a la Canaán. Está la Canaán. Voy a ir y los saco de allí y me los traigo, está cerquita. ¿Saben qué significa eso? Que estamos inclinados por los eventos, dispuestos a luchar, a guerrear por los eventos. Inclinamos la balanza. Eso es peligroso. Porque estamos olvidando la transformación. La transformación, recuerden, no es un círculo, es un proceso de transformación. Por eso las flechas están una más arriba que la otra, porque no es un círculo, es un proceso de transformación y alcance. Las iglesias que tienen como prioridad los eventos y las actividades y están dispuestas a guerrear y luchar por eso, se han desviado del propósito para el cual la iglesia existe. Tenemos que volver al orgánico. Y la iglesia comenzó con grupos en las casas, Libro de los Hechos. Así comenzó la iglesia, en las casas. Y la comunidad estaba siendo transformada. Tenemos que comenzar a retomar eso y a vivirlo y a practicarlo. Y por último, déjenme decirles algo. Este proceso puede ser sin la cruz. No puede ser sin la cruz. A veces decimos, no tenemos que ser tan agresivos con la gente y decirles que son esto, que son lo otro, y eso es cierto. Pero si nos quedamos solo con eso, podemos caer en el peligro de estarles hablando de un evangelio social. No, tranquilo, tú puedes vivir así, si vienes a la iglesia y eres un discípulo, no importa cómo vivas, si la pasamos aquí chévere. Un evangelio social, sin una transformación de adentro hacia afuera. ¿Por qué les hablamos de la cruz? Vamos a hablarles del amor de Dios, que Dios es amor, que Él los ama. Sí, tenemos que hacer eso. Pero si solo nos quedamos hablándoles del amor de Dios, estaremos dándoles un evangelio barato. Y nuestro perdón y la salvación, hermanos, no fue nada barato. A Cristo le costó la cruz, su sangre. Si desprendemos el mensaje del amor de Dios de la cruz, el evangelio que estamos dando será barato. No podemos hacer eso. No podemos hablarles del amor de Dios sin hablarles de la cruz. Tomar la cruz cada día es morir a nuestros deseos egoístas, pecaminosos, y decidimos convertirnos en discípulos de Cristo. Y para entender esto, cierro con esta historia rápidamente. ¿Ustedes se acuerdan cuando Zaqueo conoció a Jesucristo?
Jesús iba pasando por Jericó y había un chaparrito, así como nadie de ustedes. Quería conocer a Jesús y no podía porque era tan chaparrito que por más que brincaba y la gente no lo dejaba. Corrió por una calle, calculó por dónde iba a pasar Jesús y se encontró un árbol. ¿Se han preguntado por qué caprichosamente dice la palabra de Dios que era un sicómoro? ¿Por qué no dijo un árbol? Pero la palabra de Dios dijo que era un árbol sicómoro. ¿Sabe por qué? El sicómoro es la madera que generalmente se usaba para hacer ataúdes. El sicómoro lo usaban para eso. Zaqueo, sin saber, estaba decidiendo morir a su vida, a sus deseos, a su pecado, y estaba decidiendo convertirse en un discípulo de Jesús. Y lo confirmó estando en la casa. Cuando Jesús les habló, Zaqueo se para y dice: Señor, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Él está muriendo a su amor al dinero, a su egoísmo. Se subió a su sicómoro. Muerte. Y la mitad de mis bienes se los reparto a los pobres. Nadie puede hacer eso a menos que muera y que Cristo viva en él. Amén. Hermanos amados, cada vez que vean este diagrama, recuérdense, su transformación no se va a acabar hasta que estemos en el cielo. Y mi tarea es hacer discípulos. Dios les bendiga.